Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y hemos invitado a José Luis Quiñones para que nos acompañe con los comentarios. Bienvenido, José Luis. Gracias, hermanos, por su invitación. Estoy muy contento de regresar y especialmente porque estamos entrando en esta porción tan especial en Génesis 22. En el programa de hoy nos toca una porción especial. Tenemos un cuadro de Abraham, Isaac y su experiencia mutua subiendo al monte Moria en Génesis 22, y todo el rico significado que tiene, aún para nosotros, los creyentes nuevotestamentarios. ¿Qué tal si nos ayuda dándonos el trasfondo de este capítulo? Génesis 22 tiene mucho significado, porque en la experiencia de Abraham con Dios, esta es la cumbre. En este capítulo vemos que Dios dice en el versículo 2 a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y en el versículo 9 vemos que cuando Abraham e Isaac llegaron al lugar que Dios le había dicho para ofrecer a Isaac, Abraham edificó allí un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. En el versículo 12, Dios detuvo a Abraham y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Así que este capítulo tiene un profundo significado en que nos enseña la cumbre de la experiencia de Abraham en Dios al satisfacer a Dios por su obediencia en fe. Y lo que veremos aquí es que la ofrenda de Isaac tipifica la ofrenda de Cristo, quien es el Hijo unigénito de Dios, el Cordero de Dios en la cruz. Quisiera leer estos versículos en Hebreos 11 del 17 al 19, donde dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En efecto, el que había recibido con alegría las promesas, ofrecía su unigénito, aquel de quien había sido dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esto nos enseña el profundo significado de este capítulo. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Este será un estudio vida que nos ha de tocar mucho. Y el hermano Witness Lee señala que esto es aún de mucha ayuda para edificar la fe de los jóvenes por la inspiración de la palabra santa. Vayamos pues a Witness Lee y el estudio vida de hoy. In chapter 22 of Genesis, En el capítulo 22 de Génesis there is a deep implication hay un significado implícito, signifying pues se trata de un cuadro vívido de Cristo en varios aspectos. Vimos cómo Abraham respondió al llamado al ir al monte Moria para ofrecer a su hijo Isaac. Esa fue la historia. Pero si vemos esto desde la perspectiva de la revelación de Dios, veremos que lo que hizo Abraham con Isaac y lo que Isaac recibió de su padre es un cuadro vívido
de lo que el Padre en los cielos hizo con su Hijo amado, el unigénito. Primeramente, cuando llegaron al pie de la montaña, Abraham dejó a los 2 siervos allí y siguió adelante solamente con su hijo Isaac. De allí en adelante, Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso encima de Isaac, quien la cargó hasta la cima del monte Moria. Isaac cargó la leña y Jesús también cargó la leña. Y debo decirles una cosa. Yo creo, solo Dios sabe, que Isaac recorrió el mismo camino que el Señor Jesús también recorrió. Desde la oficina de Pilato hasta la pequeña colina que se llama el Calvario o Gólgota. Ustedes jóvenes deben saber que donde Cristo fue crucificado, ese fue el lugar donde Isaac fue puesto en el altar. Desde el punto de vista humano, Jesús fue traído al Calvario por los seres humanos. Pero en realidad no fue así. Jesús no fue llevado al Calvario por los hombres, sino por Dios el Padre. Si leen Isaías 53, pueden ver que fue Dios quien trajo a Jesús al matadero. Y el matadero es el Calvario. Dios el Padre trajo a su Hijo a la cruz. Y hablando divinamente, Dios el Padre puso la cruz de madera sobre los hombros de su Hijo. Ustedes saben que mientras subían, el Hijo se dio cuenta y preguntó: «Oh Padre, tienes el fuego y tienes el cuchillo, y ciertamente yo llevo la leña, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto?» El Hijo tuvo comunión con el Padre y el Padre le contestó: «Hijo, no te preocupes. Dios se proveerá de cordero. Ven conmigo en paz». ¿No creen ustedes que mientras Jesús llevaba la cruz en el camino al Calvario, no creen que Él tuvo comunión con el Padre? ¿Y no creen que el Padre habló con el Hijo? Yo sí creo. Usted tal vez diga: «La Biblia no nos dice tal cosa». Y yo le diría que tiene razón. Y yo le diría que está equivocado. Porque Génesis 22 nos lo dice. Debemos darnos cuenta que Abraham e Isaac tipificaban al Padre y al Hijo en su comunión ascendiendo al monte Moria. Y ese es un cuadro gráfico que describe cómo Jesús, el Hijo, tenía comunión con el Padre mientras llevaba a cuestas la cruz del Calvario. Yo creo que sí. Yo creo que fue así. Bueno, hermano, yo creo que todos nosotros, tanto adultos como jóvenes, hemos recibido una impresión muy profunda con este pasaje. Aquí vemos unos paralelos impresionantes entre Abraham el padre llevando a Isaac, el hijo, al monte Moria para ser sacrificado. En este momento, simplemente le quisiera pedir que nos diera su impresión de este cuadro tan conmovedor. Primeramente, quisiera mencionar a nuestros radios escuchas que Isaac es un tipo maravilloso de Cristo. Isaac era el hijo único de Abraham y Cristo es el unigénito de Dios. Isaac también era el hijo amado de Abraham y en Mateo 3:17 también Dios el Padre se refiere a su hijo como su hijo amado. E Isaac aquí tomó la voluntad del Padre tal como Cristo lo hizo. Uno lo ve en Mateo 26:39, cuando el Señor estaba orando en Getsemaní acerca de ir a la cruz, dijo:
no sea mi voluntad, sino tu voluntad. También Isaac obedeció hasta la muerte. Fue allí, a ese altar, sin ofrecer ninguna resistencia. Él fue obediente. De la misma manera, vemos que Cristo fue obediente hasta la muerte, aún la muerte de la cruz. Esto nos muestra que Isaac es un tipo maravilloso de Cristo. También vemos en Génesis 22:6 que Abraham tomó la madera de sacrificio y la puso encima de su hijo. De igual manera, la madera de la cruz fue puesta sobre Cristo mientras él caminaba a Gólgota para ser sacrificado por nuestros pecados. Y también vemos de una manera maravillosa que Isaac fue ofrecido en la tierra de Moriah como un holocausto, porque Abraham lo ofreció como un holocausto. De igual manera, Jesús fue ofrecido como un holocausto en la cruz en la tierra de Moriah y recorrió el mismo camino que recorrió Isaac con Abraham. Jesús también caminó en comunión con el Padre para ser ofrecido en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. También vemos en el versículo 7 y 8 que Abraham e Isaac tuvieron comunión el uno con el otro mientras iban a ese monte en la tierra de Moriah, donde Isaac iba a ser ofrecido. Este es un cuadro maravilloso que nos enseña la comunión que Cristo, el Hijo, tuvo con el Padre mientras iban en camino para ser sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Gracias, hermano. Continuemos este estudio vida con Witness Lee. First of all, Primero, Isaac was the only son. Isaac era el unigénito. This typifies that Christ Esto tipifica a Cristo, quien también es el Hijo unigénito de Dios. Génesis 22 también nos dice que este unigénito era el Hijo amado de Abraham. Y en Mateo 3:17 nos dice que Cristo es el Hijo amado. Además, Isaac tomó la voluntad de su padre. No podemos ver otro cuadro que nos enseñe un joven tan obediente. Isaac hizo la voluntad de su padre igual que Jesús. Miren el cuadro. Él no solo siguió al Padre al monte, sino que también obedeció al Padre y llevó en sí mismo la leña. Y cuando el Padre le iba a atar, él no resistió. Les digo, él fue obediente hasta la muerte. Y el Padre tomó el cuchillo y extendió su mano. El Hijo no se rebeló. Fue en este punto que el ángel de Dios... ¿Ustedes saben quién es el ángel de Dios? Lean el contexto. El ángel de Dios es Dios mismo. A los ojos de Dios, Isaac murió. El Padre hizo morir al Hijo. Pero el ángel de Dios le levantó de los muertos. Veamos otro punto. Isaac es reemplazado por un cordero. Esto ciertamente tiene mucho significado. Hemos visto la gloria del unigénito. Contemplamos la gloria del unigénito del Padre. Juan 1:14. Y también dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Quién fue crucificado en la cruz? ¿El Hijo de Dios o el Cordero de Dios? El Hijo de Dios fue reemplazado por el Cordero de Dios. ¿Entienden esto? El Hijo no murió, sino que el Cordero murió. El Hijo fue reemplazado por el Cordero. Primero, Abraham profetizó que Dios proveería. Sí, este holocausto
este Cordero eterno, fue designado por Dios desde la eternidad. Primera de Pedro 1, 19 y 20 nos dice esto. Pero aquí vemos un cordero, un carnero trabado. ¿Trabado en qué? Trabado en un zarzal, que son unos arbustos pequeños. Él fue trabado en un zarzal por sus cuernos. Miren, todos los maestros de la Biblia están de acuerdo que los cuernos representan el poder para luchar. Cristo sí tiene el poder combativo, pero este poder combativo fue trabado por una zarza. ¿Y qué cosa es esta zarza? Este arbusto pequeño. Bueno, esto representan a usted y yo. Representan la humanidad. Nosotros somos la zarza y Cristo, el Cordero de Dios, quedó enredado en nosotros. Y no pudo escaparse. Él no pudo irse. Él se quedó trabado por su naturaleza humana, por nuestra humanidad. ¿Pueden entenderme? Él se quedó trabado allí en la humanidad para ser ofrecido como nuestro sustituto. Así que debemos decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú estuviste dispuesto a ser trabado por nosotros. Ahora tenemos el Hijo, y cuando el Hijo de Dios está en la cruz, inmediatamente tenemos el Cordero de Dios. En un sentido muy positivo y divino, el Hijo de Dios nunca fue crucificado. El Cordero de Dios fue crucificado. Nadie podía crucificar al Hijo de Dios. ¿Quién puede crucificar al Hijo de Dios? Nadie. Pero, alabado sea el Señor, Él fue dispuesto a ser un pequeño cordero que puso sus cuernos entre los seres humanos y se convirtió en el Cordero de Dios. Así que no solamente el Hijo de Dios se convirtió en el Cordero de Dios, sino que también el Hijo de Dios fue reemplazado por el Cordero de Dios. Esto es maravilloso. El hermano Witness Lee aquí se ha enfocado primordialmente en este carnero que queda trabado en la zarza por sus cuernos. Esto tiene mucho más significado de lo que yo me imaginaba. ¿Puede compartir con nosotros lo que esto significa? El carnero fue ofrecido como un sustituto por Isaac. De la misma manera, Cristo fue ofrecido en la cruz como el Cordero de Dios, como nuestro sustituto para quitar el pecado del mundo. Él murió en la cruz en nuestro lugar. El carnero que Abraham vio estaba trabado por sus cuernos en una zarza. Esto es verdaderamente maravilloso. La zarza representa la humanidad. Lo que esto significa es que Cristo ha sido trabado en la humanidad para llegar a ser un sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Esto quiere decir que Dios en Cristo se hizo hombre, se puso la naturaleza humana y por esta naturaleza humana Él fue trabado en la cruz. Debemos darnos cuenta que Cristo es el mismo Dios, pero también es un hombre con naturaleza humana. Y cuando Él murió en la cruz, murió como un Dios hombre maravilloso. Así que Hechos 20:28 nos dice que Dios compró a la iglesia con su propia sangre. ¡Aleluya! ¿Cómo puede tener Dios sangre? Dios tiene sangre porque se puso la naturaleza humana y fue trabado en la naturaleza humana. Y por eso alabamos al Señor, que Cristo tenía la naturaleza humana y que fue trabado en la humanidad y trabado por la naturaleza humana para que pudiese ser crucificado en la cruz por nuestros pecados. Realmente me gustaría mucho quedarme aquí, pero necesitamos ir adelante. Continuamos con Witness Lee para la conclusión del estudio Vida de hoy.
The son was put on the altar, El hijo fue puesto en el altar and eventually the ram replaced the son. y finalmente el cordero reemplaza al hijo. Eventually, the Lamb of God replaced the Son of God. El cordero de Dios reemplaza al hijo de Dios. What is this? ¿Qué es esto? This is Jehovah Jireh. Esto es Jehová Jireh. Esto significa Jehová proveerá y Jehová verá. Esta palabra tiene dos significados. No solamente significa provisión, sino también visión. Dentro de la provisión tenemos la visión. ¿Qué es esto? ¡Ay! Miren a la cruz. ¿No ven allí la provisión? Dentro de la provisión pueden ver la visión. Antes de la cruz estaba ciego. No había visión. Pero en la cruz, por medio de la provisión, yo vi la visión. Ahora estoy claro. Mi palabra es limitada, pero espero que el espíritu de sabiduría nos ayude a darnos cuenta la profundidad de lo que está implícito aquí. Como el Hijo de Dios fue reemplazado por el Cordero de Dios, quien fue trabado por sus cuernos en la humanidad. Alabado sea Él. Este Cordero de Dios, que reemplazó al Hijo de Dios, no solamente es el sustituto de Isaac, sino también nuestro sustituto. Todos debemos ir a la cruz, pero Él lo hizo por nosotros. Todos debemos morir en el altar divino, pero Él sufrió eso por nosotros. El Cordero sufrió la muerte en vez de Isaac. De igual manera, el Cordero de Dios sufrió la cruz por nosotros, por todos nosotros. Miren el cuadro. El Cordero murió en lugar de Isaac. Este cuadro nos enseña que Cristo, el Cordero de Dios, fue crucificado en la cruz por nosotros. La cruz es el lugar donde nosotros debemos estar. Pero Dios nos reemplazó con el Cordero de Dios. Todos debemos ver de nuevo que en Génesis 22 tenemos la semilla de el Cordero. Creció en Juan 1:29, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, y fue cosechado en todo el libro de Apocalipsis. El trono de Dios se convierte en el trono de Dios y del Cordero, del cual procede el río de agua de vida, con el árbol de vida que crece en él. Maravilloso, es maravilloso. Pero la semilla está aquí, en Génesis 22. Por todas estas cosas podemos ver que la Biblia no es un libro humano, no es un libro hecho por manos humanas, sino que ciertamente es la revelación divina. Este es Cristo. No estamos leyendo solamente un relato de Isaac en Génesis 22, sino que estamos viendo un cuadro de Cristo en Génesis 22. ¡Aleluya! Esto es maravilloso. ¿Qué más nos puede comentar usted acerca de esto, hermano? Tiene mucho significado que Abraham llamó a este lugar Jehová Jireh. Esto significa Jehová proveerá y Jehová verá. Cuando apreciamos lo que Cristo hizo en la cruz, apreciamos el hecho que Dios nos dio una maravillosa provisión. Nosotros deberíamos haber muerto en la cruz. La paga del pecado es muerte. Pero lo que Dios hizo es que se hizo hombre. Se corporificó en Cristo y pagó la deuda del pecado en la cruz. Él se proveyó a sí mismo como la ofrenda única y sacrificio por el pecado. No solamente tenemos la provisión en la cruz, pero cuando vemos la cruz, cuando apreciamos lo que Cristo hizo en la cruz, tenemos la visión.
tenemos ambas, la provisión y la visión. Es por esto que debemos ver a Cristo, el crucificado. Amén. En la cruz, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Él murió por nosotros como nuestro sustituto. Amén. Muchas gracias, hermano, por sus comentarios y por haber estado con nosotros en el día de hoy. De nada. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El sacerdocio por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las 12 tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido, somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El sacerdocio por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.